Vayan compartiendo. Ahí te mando 5 soles, el plan Inca. Vayan compartiendo, hermano. Ese documento debe leer el señor Pedro Castillo. Vayan compartiendo. El otro es el documento sobre el neoliberalismo, ¿no? Donde Alberto Fujimori vende, hermano, 228 empresas. ¡Qué bestia! Y el Perú se mantiene, hermano, todavía algún sector estamos obnubilados, ¿no? Por eso aún nos manipulan. Pero la gran mayoría de peruanos prácticamente ya no es lo mismo, hermano. A mí no me gustan mucho los aplausos. Lo que a mí me gusta es que la gente escuche. Pero lo que escuche y lo que captes, hermano, que no se quede contigo. Coméntalo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, no sé, en un desayuno, con tus amigos de barrio. Siempre es bueno confrontar. Es muy bueno. Gracias a los amigos de Facebook, para los simpatizantes de Augusto de Congas. Muchas gracias en YouTube. Gracias por esa enorme preferencia. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias, hermanos altoandinos. Gracias, pueblos originarios. Nuestros hermanos aymaras, nuestros hermanos quechuas, nuestras etnias amazónicas. Muchas gracias, hermano, por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por ser parte de su vida a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, desde la futura Plaza José Graviel Condorcanqui, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Esto es un mensaje para el profesor Pedro Castillo. Pedro Castillo, antes de entrar en mi disertación, te voy a decir algo. El 5 de noviembre, para el 5 de noviembre están preparando o están conspirando, están complotando para tumbarse al Ágora Popular. Esa marcha del 5 de noviembre ya no es contra Pedro Castillo, ya no es contra el Congreso, no, es específicamente contra el Ágora Popular. ¿Por qué? Porque los grupos de poder están pagando 100, 200 soles para tumbarse este espacio. Ellos se han dado cuenta, mientras exista el Ágora Popular, no van a poder engañar al pueblo. Ellos se han dado cuenta, mientras exista el Ágora Popular, no van a poder tumbarse a Pedro Castillo. Y mientras exista el Ágora Popular, siempre va a haber un destello en la oscuridad para concientizar al pueblo peruano. Si desaparece el Ágora Popular, señor Pedro Castillo, tu gobierno se desmorona. Si desaparece el Ágora Popular, tu gobierno se va a ir por un despeñadero, porque no vas a tener un bastión, porque no va a haber un muro de contención contra los grupos de poder económico. Entonces los grupos de poder han dicho: ¿qué organización defiende este gobierno? ¿Qué organización defiende la democracia hoy en día? Es el Ágora Popular. Entonces tenemos que atacar al Ágora Popular. Cae el Ágora Popular, Pedro Castillo no es nada. ¿Está escuchando, Pedro? Cae el Ágora Popular, tú no eres nada. ¿Por qué? Porque también la que debería de sucederte en el cargo, la señora Dina Boluarte, ya tiene una acusación constitucional y es mucho más fácil tumbarse a la señora Dina, pero más difícil es este espacio. ¿Por qué? Porque esta es una prensa verdaderamente libre. Nosotros, hermanos, no defendemos a Pedro Castillo, nosotros defendemos el orden constitucional, defendemos el orden democrático, defendemos la soberanía del pueblo. No queremos que haya un golpe de Estado, no queremos. ¿Por qué? Porque los grupos de poder en este momento están conspirando, están complotando contra el profesor Pedro Castillo. Y hay un triunvirato oscuro, perverso, como son el Congreso de la República, el Ministerio Público y la prensa. Y la prensa que solamente da cabida a aquellos que quieren tumbarse al presidente. Esa prensa que solamente entrevista a todos aquellos que piensan como ellos.
Lo vi en la mañana, allá por San Isidro, unos jovencitos, 20, 21 años, decían Aníbal Torres, terrorista, comunista. Señores jovencitos, para decir algo a una persona tienes que saber por lo menos el concepto. ¿Qué significa terrorista? ¿Qué significa comunista? Pero lo lanzan así por así. Pero si alguien se le acerca y le preguntara, señor jovencito, a ver, dígame usted, ¿cuál es el concepto de comunismo? ¿O cuál es el concepto de terrorismo o terrorista? Es bien fácil, hermano, lanzar diatribas apócrifas. Es bien fácil. Lo difícil es demostrarlo. Lo difícil es demostrarlo. Yo soy Augusto de Congas. No tengo pergaminos, no tengo doctorados. Entonces no soy apto para ocupar una dirección en cualquier gobierno. No soy apto. Perfecto. Pero soy un autodidacta. El sentido común es la suma de los 5 sentidos. El sentido común. Hoy, ¿qué cosa dicen los congresistas a cada funcionario que ingresa? Ese no tiene perfil, ese no tiene experiencia. Dicen, para gobernar este país tenemos que tener experiencia. O sea que 200 años después recién se dieron cuenta que se necesita gente con experiencia para gobernar. O sea que 200 años después recién se preocupan para buscar el perfil perfecto del funcionario que va a ocupar un determinado cargo. Y antes, ¿por qué no fue así? Antes, ¿por qué no fue así? Porque todos eran corruptos. Entre ellos se salvaban. Nunca se criticaban porque se repartía la torta. Esos corruptos que hoy claman perfil y experiencia, antes no lo tenían. Hermanos, ¿por qué es eso? Porque aquí no hay verdaderamente partidos políticos. Aquí hay organizaciones criminales que cada 5 años se juntan y son lo mismo. Son lo mismo. Miren, hermanos, ¿qué cosa dice este señor Hernando Guerra García? Oyes, mira, este es un corrupto. ¿Qué cargo desempeña? Titular de la Comisión de Justicia, perdón, de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. ¿Qué cosa dice? Dice lo siguiente. Afirmó que se mantiene el gusto de parte de Vladimir Cerrón de tener una cuota de poder en el Estado. Se refiere a la recién nombrada ministra de Salud. Ya. No es de mi simpatía esa ministra. Es ancashina como yo. No es de mi simpatía. Porque esa señora ha nombrado a dedo prefectos y subprefectos en la región de Ancash. Yo sé de eso. Pero cuando este señor dice, mantienen su gusto, chocheritas, te pregunto algo. ¿Todos los gobiernos que antecedieron a Pedro Castillo hablaban así? Ellos se nombraban por el famoso tarjetazo. Ellos ni siquiera se preocupaban. Solamente se preocupaban nombrar al ministro y el ministro jalaba todo su partidario. ¡Puros delincuentes! Si no, hagamos memoria. Los 5 últimos presidentes van a terminar presos. Van a terminar en la cárcel por corrupto. Estamos hablando solamente de los 5 últimos. No estamos hablando de los 62 restantes presidentes que gobernaron este Perú por 200 años. Digo, no estamos hablando. No estamos hablando, por ejemplo, de este señor José Balta, que empezó a construir los ferrocarriles en el sur del Perú. Ahí aparece la gran primera corrupción. No estamos hablando, por ejemplo, de José Rufino Echenique, de Augusto Bernardino Leguía, de Guillermo Billingur. No estamos hablando, por ejemplo, de Mariano Ignacio Prado, de Nicolás Espírola. No estamos hablando, por ejemplo, ¿de quién?
de este señor Miguel Iglesias, todos han sido corruptos, todos, absolutamente todos. Pero para los grupos de poder, hoy el gran corrupto es Pedro Castillo. Ese es el corrupto. Ah, hermanos, ¿qué cosa dice este señor Ricardo Márquez? Márquez, creo que se llama. Ricardo Márquez. ¿Quién es este señor? Presidente de la Sociedad Nacional de Industria. ¿Qué ha dicho este señor en la mañana? Ha dicho lo siguiente: el señor Aníbal Torres debe de renunciar porque es un malcriado, porque es un insolente, porque insulta a la prensa, ataca a la fiscalía y quiere tumbarse el Congreso. Mira lo que ha dicho: porque es un insolente, un malcriado. Hermanos, yo soy 1000 veces peor que Aníbal Torres. ¿Sabe por qué se incomodan estos señores? Porque a lo largo de 200 años de vida republicana nos enseñaron a agachar la cabeza, nos enseñaron a arrodillarnos, nos enseñaron a decirles patrón, amo, nos enseñaron a obedecerles ciegamente, a ser apóstoles de los grupos de poder. Esos mismos que están arriba hoy en día, que dicen, ese representante de la Sociedad Nacional de Industria, Ricardo Márquez: Aníbal Torres es malcriado. Hermanos, yo siempre he dicho acá, siempre recuerdo lo que alguna vez dijo Manuel González Prada. Manuel González Prada dijo: dejemos atrás ese pacto infame de hablar a media voz, dejemos atrás esa cultura de murmurar. Dijo: levantemos nuestra voz de protesta, que nuestras voces repiquen en los oídos de los grupos de poder, que ellos se den cuenta que este pueblo, lo dijo hermano Manuel González Prada, que dijo que se den cuenta que este pueblo ya no es un pueblo de manada de borregos, que ya no somos zombies ni autómatas, que se den cuenta que somos un pueblo contestatario, cuestionador, insolente, cuando coactan nuestra libertad. Eso es Manuel González Prada. Y este señor Ricardo Márquez dice: Aníbal Torres debe dar un paso al costado porque es malcriado. Justamente a esos grupos de poder no le gusta un pueblo insolente, no le gusta un pueblo obediente. Ellos quieren un pueblo de apóstoles que obedezcan todo lo que digan ellos. Una cosa, hermano, en este momento, ¿sabes cuál es el arma más poderosa de los opresores en el Perú? La mente en blanco del propio pueblo oprimido. ¿Por qué aún el opresor es poderoso? Porque increíblemente tiene defensores en el propio pueblo oprimido. Gente como yo, que vivimos en la periferia de Lima, detrás de un cartón, detrás de unos carrizos, y que comemos en un comedor popular una sola vez al día. Hemos elegido alcalde de esta gran metrópoli a un liberal como Rafael López Aliaga. Yo voté por Urresti y yo dije: la otra opción es el Mar Menor. Urresti, no había otro, pero votaron y ganó el peor. Ah. No hay peor. Y hoy la gente está... ¿Algo, Benito? Sí, no hay peor. ¿Quieres alguna opinión? Ahí, pase, por favor. Un aplauso para los jóvenes, un aplauso. Ya, espérate. Hermanitos, por favor, esta es una plaza pública. No quiero que nadie levante la voz. Escuchemos a los jóvenes. Escuchémoslo. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus interrogantes? ¿O qué concepto tienen de esta coyuntura política que está viviendo en el país? No quiero que nadie me levante. No, escucha. Adelante, hermano. ¿Cuál es su nombre, perdón? Augusto. Augusto, un placer.
Aquí les saluda Ronnie Leva, ¿no? Un ciudadano cualquiera, ¿no? Que viene... Yo soy de Chincha, la ciudad de Chincha, y siempre veo lo que pasa en la coyuntura política. Sin embargo, veo que todo el mundo reclama, ¿no? Todo el mundo está reclamando, pero sin embargo, desde su posición que tienen todos y que tenemos todos, no hacemos nada. Porque todos reclamamos lo que pasa en la ciudadanía, reclamamos lo que pasa con la política. Sin embargo, de nuestro lado no hacemos nada. Reclamamos de Pedro Castillo, reclamamos de lo que está pasando en la ciudadanía. Sin embargo, no, simplemente tomamos una posición política sin decir nada, sin hablar nada, sin opinar nada. Desde nuestro caso, todos podemos ser trabajadores, pero todos podemos superarnos. O sea, todos hablamos de que el patrón y el dueño de la empresa es el malo. Pero claro, si no estamos siendo dueños de las empresas, no podemos hablar que estamos siendo malos. Todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos, como ciudadanos del Perú, podemos hablar y decir y opinar. Pero mientras no seamos dueños de algo, no podemos opinar, no podemos hablar de que los dueños de las empresas son los malos, de que ahorita Pedro Castillo está haciendo mal todo. Somos conscientes de que Pedro Castillo la está, perdone la palabra, pero la está cagando. Porque no hace nada, no se levanta, no opina. Simplemente, yo voté por Pedro Castillo. O sea, yo voté por Pedro Castillo. Yo creí en su palabra, yo creí que todo era cambio, ¿no? Yo creí que todo iba a cambiar en referencia a todo lo que teníamos como partido, que se lanzaba Alan García, Keiko Fujimori, la puta madre. Ya, perdonen la palabra, pero nunca cambió nada, todo sigue igual. Y yo estoy arrebatado porque yo, particularmente, yo doy trabajo a otras personas. Yo tengo una empresa, pequeña y todo, pero acá yo creo que todos podemos tener una empresa, porque todos somos capaces, todos tenemos la inteligencia como peruanos, porque así a nosotros nos cierran una puerta, nosotros nos metemos por la ventana. Nosotros somos así. Pero ahora, en base a todo lo que se está hablando de Pedro Castillo y todo el tema, yo creo que todos podemos salir adelante, pero no podemos dejarnos llevar por lo que sale en la prensa, por lo que sale en la política, es lo de menos. Yo soy mi punto de opinión aquí, no soy completo, no soy directo, no sé lo que está pasando. Sé lo que está pasando a mi nivel, pero por favor, no se dejen llevar. Ustedes tienen que entender que todos acá somos peruanos y queremos lo mejor para el país. Yo quiero lo mejor para mi país, yo quiero ver a todo el mundo desarrollado. Pero mientras ustedes no entiendan que si ustedes no se suman a esa campaña de ustedes crecer, ustedes desarrollar, enseñarle a sus hijos, enseñarle a su familia, esto no va a cambiar. Entonces podemos escuchar a un montón de gente hablando y diciéndonos cosas que pueden ser verdad o mentira, pero mientras ustedes, peruanos, no se pongan los huevos grandazos ahí y entiendan lo que es el Perú y entiendan lo que es desarrollo para ustedes, esto no va a cambiar. ¿Entendieron o no? Muy bien. Miren, hermanos, hay algo que no... Mira, está bien, ¿no? Pero cuando dicen de que Pedro Castillo está como está, hermanos, o sea que tenemos una mirada, miramos el árbol, pero no miramos el bosque. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Qué es lo que está pasando? Pedro Castillo llegó a la presidencia de la República del Perú con las mejores intenciones de trabajar para el pueblo peruano, pero se encontró con un gran muro, el Congreso de la República. El Congreso de la República no deja gobernar al profesor Pedro Castillo. Eso es la consigna, porque obedece la consigna de los grupos de poder. Cuando decimos de que Pedro Castillo no hace nada, estamos completamente equivocados. ¿Por qué? Pedro Castillo ha enviado 30 proyectos de ley al Congreso de la República. Y uno de los proyectos de ley madre es la segunda ley de la reforma agraria. El Congreso de la República no lo va a poner nunca en debate. Y jamás lo va a aprobar. ¿Por qué? Porque si el Congreso
eso lo pone en debate y lo aprueba, eso va a generar, hermano, una marea positiva, especialmente en los Andes peruanos, porque se verían beneficiados más de 4 millones de agricultores. Y allí, en esa segunda ley de la reforma agraria, que está encarpetado en el Congreso de la República, ahí está, dice bien claro, yo lo he leído, dice bien claro, vamos a tener nuestra propia industria de fertilizantes. Ahí está. ¿Qué cosa más dice ahí? Vamos a repoblar los Andes. ¿Qué cosa más dice ahí? Vamos a construir carreteras de penetración a lo largo y ancho del territorio nacional. Y abajo agrega, pero para eso no vamos a necesitar inversión privada menos transnacional. Vamos a utilizar nuestra propia logística a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Yo he estado más de 30 años en el ejército. Para los licenciados sabrán que en el ejército hay unidades o batallones de ingeniería. Y cada batallón de ingeniería tiene de 12 a 15 maquinarias pesadas en todas sus variantes. ¿Y cuántas unidades de ingeniería en Perú? Más de 50 unidades para construir carreteras de penetración. Entonces, ¿por qué el Congreso no aprueba esas leyes? Porque sabe que va a tener un impacto positivo. Pero como ellos tienen la consigna de obstruir a este gobierno, no lo van a hacer. Cuando Pedro Castillo dice, señores congresistas, necesitamos desarrollar el Perú, ¿cuál es la respuesta? Vacancia. Cuando Pedro Castillo dice, señores congresistas, necesitamos mejorar la educación en el Perú, ¿qué contestan? Vacancia. Señores congresistas, queremos ayudar a nuestros hermanos agricultores, vacancia. Ese es el problema. El problema es, hermano, de que los grupos de poder han tomado el control del Congreso de la República, han tomado el control o están inyectando al Ministerio Público. Se están aprovechando de los medios de prensa porque estos medios de prensa no tienen plata. Antes tenían, ¿por qué? Porque todos los gobiernos que antecedieron a Pedro Castillo le daban anualmente más de 400 millones de soles por publicidad estatal. Hoy no le dan nada. Por eso están dolidos. Por eso están dolidos. Entonces, hermano, repito una vez, hay un triunvirato oscuro en este país. Hagamos memoria. Los grupos de poder que en su momento la encabezó la señora Keiko Fujimori, cuando el Jurado Nacional de Elecciones declaró el triunfo de Pedro Castillo, ¿qué dijeron? ¡Fraude! Pedro Castillo, o sea, es analfabeto, es incapaz, no se atrevió a corromper al Jurado Nacional de Elecciones. Hubo fraude. Después, ¿qué dijeron? No, como hubo fraude, estas elecciones deben ser anuladas. ¿Quién dijo eso? El que hoy llora, el que hoy relincha. ¿Quién? El señor Jorge Montoya. Ese marino que se fue hasta el seno de la OEA, Organización de los Estados Americanos, 30 de abril de 1948, conocido como la Carta de Bogotá. Ahí se fue este marino para denunciar que aquí había habido fraude. ¿Hoy qué dice? ¿Cómo se contradice? Hoy dice, esos son comunistas. Ellos no tienen por qué interferir en asuntos internos. Pero él se fue a quejar allá. ¿Pero por qué habla así? Porque desconoce completamente cómo funciona este mundo. Señor Jorge Montoya, esto va para ti. Hermanos, en el planeta Tierra, ¿cómo podría llamarlo? Hay 3 capas de leyes. Ahí está, pasa. Pasa el ligero pesijo. ¿Cuál es el primero? ¿Hay una constitución por ahí, por favor? No hay. ¿Quién tiene constitución? Mira, nosotros tenemos una constitución. Perfecto, la constitución, ¿esto qué son? Es una ley local,
Ahí está toda la ley, solamente que es válido en nuestro país. Esto solamente se valida en nuestro país, en Perú. Pero por encima de esto están las leyes supranacionales. Quiere decir, por encima de las leyes nacionales. ¿Dónde está? La Carta de la Organización de los Estados Americanos. Está por encima de esto. Y por encima de la Carta de la Organización de los Estados Americanos está la Organización de las Naciones Unidas de alcance planetario. Entonces la OEA tiene el deber de intervenir acá, porque el presidente lo ha solicitado. ¿Qué ha dicho? Aquí hay una intentona de golpe, hay una persecución política de los grupos de poder, y la OEA se ha pronunciado, y estos días deben venir acá una misión de alto nivel, lo llaman así, para verificar in situ qué cosa está pasando realmente en nuestro país. Pero como ellos se dieron cuenta de que esa misión de la OEA va a determinar que aquí hay persecución, hay un intento de golpe, hay un intento de quebrantar el orden constitucional, entonces han salido a pronunciarse ¿quiénes? Los doctos, los eruditos, los sabios, los jurisconsultos en materia constitucional, y dicen: la OEA no debe interferir en asuntos internos del Perú. ¿Y por qué diablos no dicen lo mismo cuando los venezolanos interfieren en nuestra política interna? ¿Por qué no lo dicen? Entonces, hermano, ahí está el pronunciamiento, acá está, mira. Este señor, mira, llegó la hora de la vacancia. Jorge Montoya, llegó la hora de la vacancia. Eso es el primer obstáculo. Ese es el primer obstáculo que debe ser destruido, derruido, derrumbado. Pedro Castillo tuvo una gran ocasión de hacer este 28 de julio. El Ágora Popular, hermano, ese día repartió 6.000 desayunos. Lo entregamos. Marchamos al Congreso. Había como 5 anillos de seguridad montados por la Policía Nacional. ¿Qué cosa esperaba esa gente? Que Pedro Castillo diga: por estas situaciones he decidido cerrar el Congreso. Y el pueblo se levantaba, pero no lo hizo, porque todavía tiene miedo, porque todavía tiene temor. El Congreso de la República es el principal obstáculo para desarrollar este país. ¿Por qué? A cada momento ustedes son testigos. Interpelaciones, censuras, pedidos de vacancia. Hoy, hermano, hay otra acusación constitucional a Pedro Castillo por traición a la patria. Por traición a la patria. ¿Se quieren agarrar de eso para qué? Para suspenderlo. Entonces Pedro Castillo, cuando venga la OEA, tiene que demostrar. Yo hace mucho tiempo le aconsejé: prepara un informe cronológico detalladamente por todos los sucesos y entrégalo a cada representante. ¿Por qué? Porque ellos son lobos. Los grupos de poder son lobos. Ellos lo van a recibir. La fiscal de la Nación le va a entregarse ahora una montaña de expedientes. Esos son inventos, son creaciones de la señora fiscal de la Nación. Yo lo considero una venganza política, persecución política contra el profesor Pedro Castillo. ¿Por qué? Voy a argumentarlo. ¿Por qué? El señor constitucionalista Noblecía y el otro señor Atencio, abogados constitucionalistas que trabajan con Pedro Castillo, denunciaron a la fiscal Patricia Benavides Vargas por abuso de autoridad, por obstrucción a la justicia. ¿Y por qué denunciaron? Porque esta fiscal de la Nación había destituido a la fiscal superior Betsabé Revilla.
¿Y por qué la destituyó? Porque esta fiscal superior Betsabe Revilla estaba investigando nada más y nada menos que a la hermana de la fiscal de la Nación, a la jueza suprema Emma Benavides Vargas. ¿Y por qué la investigaba? Por su estrecho vínculo con el narcotráfico. ¿Cómo así? Esta señora Emma Benavides Vargas, ¿qué hacía? Liberaba narcotraficantes extranjeros previo pago de 100.000 a 150.000 dólares. Las liberaba. ¿Quién lo dice yo? No. La Corte Suprema de la República la está investigando por eso. Y esta fiscal suprema superior, Betsabe Revilla, iba a pedir su acusación por 30 años. Es por eso que la Junta Nacional de Justicia, ¿qué hizo? Inmediatamente nombró, lo sacó a quién. ¿Cómo se llama esta fiscal que salió? Zoraida Ábalos, la sacó y lo puso a quién. A Patricia Benet, con una condición. Porque Zoraida Ábalos no encontraba argumentos suficientes para denunciar a Pedro Castillo. No lo encontraba. ¿Por qué? Porque es cierto. Entonces cambian a la fiscal y ponen a Patricia Benavides. Al mes lo denuncia ante el Congreso. Prisión preventiva para una de las hijas del señor Pedro Castillo. Hoy están pateando. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ha liberado a Jennifer Paredes. ¿Y por qué lo ha liberado? Porque no ha encontrado argumentos sólidos para mantenerla en prisión preventiva. ¿Y cómo ha reaccionado la Fiscalía? ¿Cómo ha reaccionado? O los grupos de poder están pidiendo la destitución de la presidenta del Poder Judicial. ¿Se dan cuenta, hermano? Eso está pasando en nuestro país. ¿Y por qué pasa eso? Porque no les gusta que Pedro Castillo esté en la más alta magistratura de la nación. No les gusta. Ellos quieren sacarlo. ¿Para qué? Para que ellos vuelvan a tener el control político, para que sigan robando, para que sigan saqueando, para que sigan mutilando este territorio. Pero el pueblo no lo va a dejar gobernar a ellos. Ellos se quedaron 200 años, pues quedémonos un milenio. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Por eso, Pedro Castillo, estás advertido, Pedro Castillo. Si cae este espacio, tu gobierno se derrumba. Si cae este espacio, tu gobierno se va a ir por un despeñadero, porque este espacio, este humilde espacio, es el bastión, es la voz de los pueblos olvidados, es la voz de aquellos pueblos donde nunca conocieron ni siquiera qué es constitución, donde nunca supieron qué cosa es poder legislativo, ejecutivo. Aquí le ilustramos. Por eso no quieren este espacio. Y aquí atacamos duramente a los grupos de poder, a los monopolios, a los oligopolios. ¿Por qué no hay jóvenes empresarios que surjan? ¿Por qué? Porque todos los medios de producción en el Perú están monopolizados. Los oligopolios dominan este país. No te dejan. Los oligopolios hoy se quejan de esta Constitución. Hoy critican duramente el artículo 117. Pero ¿quiénes hicieron esta Constitución? Ellos. Los que hoy critican, los que hoy aúllan como lobas heridas por el artículo 117, que es el escudo protector del presidente. Hoy, ¿qué dicen? No, eso tenemos que interpretarlo. Tenemos que interpretarlo como corrupción. ¿Por qué, hermano? Estos señores le están buscando 3 pies al gato, sabiendo que tienen 4. Para terminar. ¿Por qué? Acá dice bien claro, artículo 117 dice: un presidente en funciones en nuestro país solo puede ser acusado por 4 delitos. Por traición a la patria, por disolver el Congreso, por no convocar elecciones generales municipales y por no dejar trabajar al sistema del Jurado Nacional de Elecciones. No hay corrupción. ¿Y por qué los que hicieron esta Constitución no pusieron una quinta causal, corrupción, para acusar al presidente?
Yo tengo mi propio pensamiento. ¿Qué cosa dice? ¿Sabe por qué no lo hicieron? Porque ellos pensaban gobernar hasta el fin de los tiempos. Ellos pensaron gobernar hasta el día de la última gran batalla, Armagedón, en Jerusalén. Ellos pensaban gobernar perpetuamente y dijeron, si ponemos corrupción como quinta causal para acusarnos, entonces no nos van a dejar robar. No vamos a poder robar, no vamos a poder corromper, entonces no ponemos eso. Ellos lo hicieron, o lo hizo Pedro. Hoy requintan por esta constitución. Ellos lo hicieron. O sea que no están de acuerdo con lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque hoy no los favorece. ¿Y por qué antes de esto no lo aplicaron igual? Cuando el fujimorismo saqueó, carajo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Hermanos, siempre he dicho acá, el mundo, la lucha de clases, siempre ha sido, es y será el motor de la historia. Yo soy Augusto de Congas, hermano, y no me voy a mover de acá hasta dotarle a las futuras generaciones una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, para que mi futuro árbol genealógico sea más libre, más soberano, más independiente.